Era la más fiel de la congregación hasta que encontré fotos escondidas del padre. Tenía apenas 16 años cuando encontré esas fotografías que el padre Anselmo guardaba en su escritorio. En ese instante sentí que toda mi fe, toda mi devoción, todo lo que creía sobre Dios y la Iglesia se derrumbó como castillo de arena. Era la niña más devota de San Miguel del Valle, allá en el interior de Oaxaca. Iba a misa todos los días, ayudaba en la sacristía, rezaba el rosario completo antes de dormir. Mi sueño más grande era servir a Dios toda la vida, pero de pronto todo cambió. Cuando vi esas fotografías, mi corazón se detuvo. No comprendía bien qué estaba viendo, pero sabía que algo estaba muy mal, muy malo. Todavía no entiendes qué mostraban esas fotos, pero cuando lo descubrí ya era demasiado tarde y mi vida nunca volvió a ser igual. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Esperanza de la Cruz. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una muchacha que amaba a Dios con toda su alma y que confiaba ciegamente en la iglesia. Y esas fotografías que encontré, ¡ay, mi hijo! No tienes idea de cómo me cambiaron, del peso que pusieron sobre mis hombros de niña devota. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, primero por vergüenza, después por miedo, y ahora porque creo que alguien más necesita escucharla. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contar cómo era nuestra vida allá en San Miguel del Valle, en el interior de Oaxaca. Eran los años 60, y la vida en el pueblo no era fácil, ¿no, mijo? Despertábamos con el repique de las campanas de la iglesia cuando el sol todavía estaba perezoso en el horizonte. Mi madre, doña Remedios, ya se levantaba rezando bajito el Ave María, pidiendo a Dios que nos protegiera ese día. Era una mujer de fe profunda, muy profunda. Nuestra casa era pequeñita, tenía la sala principal donde teníamos un altar con el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de Guadalupe y San Miguel Arcángel, nuestro santo patrón. El piso era de tierra apisonada que mi madre barría 3 veces al día. Decía que casa limpia era señal de alma limpia. Mi padre, don Crisóforo, trabajaba en la milpa y también ayudaba al padre Anselmo con las reparaciones de la iglesia. Era hombre callado, serio, que nunca faltaba a misa del domingo. Mi madre cosía para afuera y hacía flores de papel crepé para adornar el altar de la iglesia. Sus dedos estaban ásperos de tanto trabajo, pero nunca se quejaba. Decía que el sufrimiento en esta vida era preparación para la gloria del cielo. El sol allá rajaba de verdad. Al mediodía, la tierra se ponía como brasa y el polvo se levantaba con cada paso. Recuerdo que cuando caminaba descalza del altar de la iglesia al confesionario para limpiar, sentía el piso de piedra frío bajo mis pies. Era una sensación que me gustaba, me hacía sentir que estaba pisando tierra sagrada. Nuestra agua venía de un pozo comunitario que estaba al lado de la iglesia. Cuando había sequía, el padre Anselmo organizaba procesiones para pedir lluvia y Dios siempre nos escuchaba, o eso creíamos. Yo era una niña que vivía para la iglesia, ¿sabes? Desde pequeñita mi madre me llevaba a todas las misas, todos los rosarios, todas las procesiones. Mi juguete preferido no era muñeca de trapo, era un rosario de cuentas azules que mi abuela me había regalado antes de morir. Lo cargaba todo el día en el bolsillo del delantal. Cuando las otras niñas jugaban a las comiditas, yo jugaba a dar misa con mis hermanos menores. Ponía una silla como altar, usaba una tortilla como hostia y les daba la comunión.
Mi madre se reía y decía, «Esta niña va a ser monja, ya verán». Soñaba con cosas santas, pues. Quería aprender todas las oraciones, conocer las vidas de todos los santos, llegar a ser hija de María cuando creciera. Mi sueño más grande era que el obispo viniera al pueblo y me diera la confirmación con mi vestido blanco nuevo. Parecía cosa del cielo. Las mañanas empezaban temprano. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol. «Levántate, niña, vamos a la misa de 6». Íbamos caminando por las calles empedradas, yo con mi rebozo azul sobre la cabeza, descalza porque los zapatos eran para el domingo. La iglesia de San Miguel era el edificio más bonito del pueblo, de piedra cantera, con su torre alta que se veía desde todos lados. Adentro olía a incienso, a cera de velas y a ese olor especial que tienen las iglesias viejas, como a santidad concentrada. Los bancos de madera crujían cuando uno se arrodillaba. Las imágenes de los santos me miraban desde sus nichos con ojos que parecían seguirme a donde fuera. El padre Anselmo había llegado al pueblo cuando yo tenía 10 años. Era un hombre alto, delgado, de unos 40 años, con lentes redondos y una voz suave cuando predicaba. Venía de la capital y hablaba diferente que nosotros, más refinado. Al principio la gente desconfiaba porque no era de por acá, pero poco a poco se ganó el cariño de todos. Visitaba a los enfermos, consolaba a las viudas, enseñaba catecismo a los niños. Mi madre decía que era un santo varón, un verdadero siervo de Dios. Yo lo admiraba con toda mi alma. Para mí era como hablar directamente con Dios. Cuando me daba la comunión sentía que sus manos eran las manos de Cristo. Cuando predicaba, sus palabras me llegaban al corazón como flechas de amor divino. Pasaba horas en la sacristía ayudándole a preparar las vestimentas para la misa, a limpiar los cálices, a ordenar los misales. Él siempre era amable conmigo. Me enseñaba oraciones en latín, me explicaba el significado de las ceremonias. Mi familia era de las más devotas del pueblo. Mi padre trabajaba gratis para la iglesia, arreglando el techo cuando llovía, pintando las paredes, componiendo los bancos. Mi madre lavaba y planchaba los manteles del altar, las albas del padre, los paños de comunión. Mis hermanos menores servían como monaguillos. Yo era la encargada de las flores del altar. Cada semana iba al campo a cortar margaritas silvestres, gladiolas, bugambilias y las acomodaba en floreros al pie de cada santo. Los domingos eran los días más importantes de la semana. Íbamos a la misa de 10, la más concurrida. Yo iba con mi vestido más bonito, el azul celeste que mi madre había hecho especialmente para las ocasiones religiosas. Mi cabello lo peinaba con aceite de ricino en 2 trenzas perfectas, con listones blancos en las puntas. Durante la misa me quedaba en el primer banco, atenta a cada palabra del padre Anselmo, cantando los himnos con toda mi voz. Después de misa, todos se quedaban en el atrio conversando. Las señoras hablaban de sus cosas, los hombres de la cosecha. Los muchachos se perseguían entre las tumbas del cementerio que estaba al lado de la iglesia. Yo me quedaba dentro, barriendo, recogiendo los papelitos de las veladoras, acomodando los reclinatorios. El padre Anselmo siempre me agradecía. «Eres una bendición para esta parroquia, Esperanza». Mi rutina de devociones era estricta, muy estricta. Despertaba a las 5:30 para ir a la misa de 6. Regresaba a casa a desayunar. A las 8 volvía a la iglesia para ayudar con la limpieza. A las 12 rezaba el Ángelus. Por la tarde, a las 5, iba al rosario vespertino. A las 8 de la noche, antes de dormir, rezaba mi rosario personal. Los viernes ayunaba a pan y agua para hacer penitencia. Los primeros viernes de mes comulgaba especialmente por las almas del purgatorio.
tenía una libreta donde anotaba todas mis oraciones, mis promesas a los santos, mis pecados para no olvidarme en la confesión. Era tan escrupulosa que a veces me confesaba 2 veces por semana, aunque casi no tenía pecados que confesar. Padre, tuve un pensamiento de envidia cuando vi el vestido nuevo de Lupita. Padre, me distraje durante el rosario pensando en el dulce de calabaza que iba a comer. El padre Anselmo siempre me decía, hija, eres demasiado severa contigo misma. Dios te ama tal como eres. Las fiestas religiosas eran lo más importante del año. La fiesta patronal de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre era como Navidad para nosotros. Había procesión, castillo de fuegos artificiales, misa solemne, baile en la plaza. Yo participaba en todo, ayudaba a hacer las guirnaldas de papel picado, ensayaba con el coro para cantar en la misa, cargaba uno de los estandartes en la procesión. La Semana Santa era aún más especial. Los oficios del jueves y Viernes Santo duraban horas. Yo participaba en la representación del Vía Crucis, vestida de María Magdalena. El Viernes Santo ayunábamos todo el día, solo comíamos después de las 3 de la tarde. La procesión del Santo Entierro en la noche me hacía llorar de verdad, como si Jesús hubiera muerto ese mismo día. En la escuela, que era al lado de la iglesia, las monjas me querían mucho. Decían que era la alumna más aplicada, la más obediente, la que mejor memorizaba el catecismo. Sor Bernardina, la directora, siempre me ponía de ejemplo. Niñas, miren a Esperanza. Ella sí sabe lo que es ser una verdadera cristiana. Mis amigas me decían la monjita de cariño. Ellas ya empezaban a fijarse en los muchachos, a platicar de novios, a pintarse los labios a escondidas. Yo no. Yo solo pensaba en Dios, en servir a la iglesia, en llegar a ser digna del amor divino. Cuando me preguntaban si me gustaba algún muchacho, respondía, mi único amor es Jesucristo. Mi madre estaba orgullosísima de mí. Siempre me decía, Esperanza, tú sí que vas a ir derecho al cielo. No como estas muchachas descarriadas que andan pensando en bailes y vanidades. Mi padre también estaba contento. Decía que tener una hija tan devota era bendición de Dios para toda la familia. Pero había algo que empezaba a notar, aunque no quería aceptarlo. A veces, cuando estaba en la sacristía ayudando al padre Anselmo, lo veía mirándome de manera extraña. No era mirada mala, no era mirada de deseo, era mirada triste, como si cargara un peso enorme. A veces suspiraba hondo mientras se ponía las vestimentas para la misa, como si quisiera decir algo pero no podía. Una vez lo encontré llorando en el confesionario. Era un martes por la tarde. Yo había ido a dejar unas flores frescas. Pensé que la iglesia estaba vacía, pero escuché un sollozo viniendo del confesionario. Me acerqué despacito y ahí estaba él, sentado en la penumbra, con la cara entre las manos, llorando como niño. Padre Anselmo, dije bajito, ¿está bien? Se sobresaltó, se secó los ojos rapidito y salió del confesionario. Esperanza, no te escuché entrar. Sí, estoy bien, solo estaba haciendo un poco de oración. Pero yo sabía que no era solo oración. Había algo más, algo que lo atormentaba. ¿Puedo ayudarlo en algo, padre? Me miró con esos ojos tristes, muy tristes, y dijo, reza por mí, hija, reza mucho por mí. Esa noche recé 3 rosarios completos por él. Pedí a todos los santos que lo ayudaran, que lo consolaran, que alejaran de él cualquier tristeza o tentación. Los domingos después de la misa de 10, el padre Anselmo daba clases de catecismo avanzado para los jóvenes que queríamos prepararnos mejor. Éramos como 8 muchachas y 2 muchachos. Nos reuníamos en la casa parroquial que estaba pegada a la iglesia. Era una casa antigua, oscura,
con muebles viejos y muchos libros. Olía a papel viejo, a humedad y a ese olor especial que tienen las casas donde viven solos los sacerdotes. El padre nos enseñaba sobre la historia de la iglesia, las vidas de los santos, la teología. Yo tomaba notas de todo, memorizaba cada palabra. Cuando él hacía preguntas, siempre levantaba la mano primero. Las otras muchachas a veces se burlaban bajito. Ahí va la favorita del padre. No me importaba. Para mí, aprender sobre Dios era lo más importante del mundo. Estudiaba los libros que el padre me prestaba, leía las vidas de Santa Teresa de Ávila, de Santa Rosa de Lima, de Santa Teresita del Niño Jesús. Soñaba con ser como ellas, entregada completamente a Dios. A veces, después de las clases, me quedaba ayudando al padre a ordenar los libros, a limpiar la sala donde dábamos clases. Conversábamos de cosas de la fe, de mis dudas, de mis inquietudes. Él siempre me escuchaba con paciencia, respondía a mis preguntas con sabiduría. Nunca fue inapropiado conmigo, nunca me tocó de manera incorrecta, nunca me dijo nada que no fuera correcto. Eso es lo que hacía todo más confuso después, cuando descubrí la verdad. Una tarde de jueves, después de la clase de catecismo, el padre Anselmo me pidió que lo ayudara a buscar un libro en su escritorio. Esperanza, necesito el misal romano antiguo, el que tiene las tapas de cuero rojo. Creo que está en el cajón de abajo de mi escritorio. ¿Puedes buscarlo mientras termino de guardar estos libros? Claro que sí, padre, respondí. Fui a su habitación, que era un cuarto pequeño con una cama, un ropero, un crucifijo grande en la pared y un escritorio de madera oscura lleno de papeles y libros. Empecé a buscar en el cajón de abajo, moviendo papeles, folletos, cartas. Y fue ahí, en ese momento, que mi vida cambió para siempre. Debajo de unos documentos viejos, envuelto en un paño de tela negra, encontré un sobre manila. No sé por qué lo abrí. Quizás pensé que el misal estaría ahí adentro. Quizás Dios quiso que lo viera. No lo sé hasta el día de hoy. Dentro del sobre había fotografías que hicieron que mi mundo se derrumbara. Fue en una tarde de jueves que mi fe se vino abajo. Estaba buscando el misal romano en el escritorio del padre Anselmo, cuando encontré ese sobre manila escondido debajo de unos documentos. Mi corazón empezó a latir fuerte, sin saber por qué. Era como si mi cuerpo supiera que algo terrible estaba a punto de revelarse antes de que mi mente lo entendiera. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había como 20 fotografías, todas en blanco y negro, todas viejas, con las orillas amarillentas. La primera que vi me dejó helada. Era el padre Anselmo, pero más joven, con el cabello negro sin canas, sonriendo, y a su lado, abrazándolo, había una mujer bonita, de cabello largo, vestida con ropa normal, no de monja ni nada religioso. Sonreían los dos, parecían felices. Seguí viendo las fotos, una por una, sin poder parar, aunque sentía que estaba viendo algo prohibido. En otra foto estaban en una playa, los dos en traje de baño, riéndose. En otra, él la cargaba en brazos. En otra, se besaban en la boca, como novios, como esposos. Mi estómago se revolvió. El padre Anselmo, con una mujer, besándola. Los sacerdotes no podían hacer eso. Los sacerdotes eran casados con Dios, habían hecho votos de castidad, de celibato. ¿Qué era esto? Seguí viendo. Había una foto de los dos en lo que parecía ser una boda, pero no una boda de iglesia. Él estaba de traje, ella de vestido blanco sencillo, y se abrazaban frente a lo que parecía ser un registro civil. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Más fotos. Los dos en una casa cocinando juntos.
los dos acostados en un sillón, viendo televisión, los dos en un parque dándole de comer a las palomas, fotos normales de una pareja normal. Pero él era sacerdote. ¿Cómo era posible? La última foto era la que más me destrozó. Era una foto de un bebé recién nacido, envuelto en una cobija azul, y atrás de la foto, con la letra del padre Anselmo, decía: Miguel, mi hijo, 3 días de nacido, 15 de agosto de 1955. El sobre se me cayó de las manos, las fotos se esparcieron por el piso, me quedé ahí parada mirándolas, sin poder procesar lo que estaba viendo. El padre Anselmo había estado casado, había tenido un hijo, había tenido una vida normal antes de ser sacerdote, o peor, ¿había sido sacerdote mientras estaba casado? ¿Esperanza? La voz del padre Anselmo me hizo brincar. Estaba parado en la puerta de su habitación, mirando las fotos esparcidas en el piso, mirándome a mí con cara de espanto. Yo estaba buscando el misal, dije con voz temblorosa. Encontré este sobre y... Se quedó callado por un momento que pareció eterno. Después entró al cuarto, cerró la puerta despacito y se sentó en la orilla de la cama. Recogió las fotos del piso con manos que también temblaban y las puso en su regazo. Supongo que tarde o temprano alguien iba a encontrarlas, dijo con voz cansada, muy cansada. Me quedé parada ahí, sin saber qué decir, qué hacer. Debía salir corriendo, debía gritar, debía llorar. Solo me quedé ahí esperando que me explicara, que me dijera que había una razón, que todo tenía sentido. Siéntate, Esperanza, dijo señalando una silla. Creo que te debo una explicación. Me senté, rígida como estatua, con las manos apretadas en el regazo. Sentía que iba a vomitar. Él miraba las fotos, una por una, con esos ojos tristes que ahora entendía completamente. Era Lucía, mi esposa. ¿Su esposa? Las palabras salieron como susurro. Sí, nos casamos cuando yo tenía 25 años. Yo no era sacerdote entonces, era maestro en la capital. Nos conocimos en la escuela donde yo enseñaba. Ella era maestra también. Su voz era suave, nostálgica. Nos enamoramos, nos casamos, fuimos felices. ¿Y el bebé? Miguel, nuestro hijo, nació un 15 de agosto, día de la Asunción de María. Una sonrisa triste apareció en su cara. Pensé que era señal de Dios, que estábamos bendecidos. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió, tenían lágrimas. Accidente de auto. Lucía y Miguel iban a visitar a su madre al pueblo vecino. Un camión se pasó el alto. Los impactó de lleno. Murieron instantáneamente. Miguel tenía apenas 8 meses. El silencio llenó el cuarto. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el ladrido lejano de un perro, el viento moviendo las hojas del árbol afuera. Lo siento mucho, dije finalmente, sin saber qué más decir. Después del accidente me volví loco de dolor. No podía comer, no podía dormir, no podía trabajar. Renuncié a mi empleo. Me quedé encerrado en mi casa por meses. Quería morirme también. Secó las lágrimas con el dorso de la mano. Hasta que un día fui a la iglesia. No sé por qué fui. No había pisado una iglesia desde que era niño, pero ese día fui. Y ahí, arrodillado frente al altar, sentí algo. Sentí como si Dios me hablara, como si me dijera que mi vida tenía otro propósito. ¿Y decidió hacerse sacerdote? Asintió. Entré al seminario a los 27 años. Estudié por 7 años. Me ordené a los 34. Y desde entonces he servido a Dios tratando de llenar el vacío que dejaron ellos. Miraba las fotos, especialmente la del bebé. ¿Por qué guarda las fotos si se supone que debe olvidar su vida anterior? Me miró sorprendido con la pregunta. ¿Olvidar?
Esperanza. Uno no puede olvidar al amor de su vida, a su hijo. Dios no me pide que los olvide. Me pide que transforme ese dolor en algo que sirva a los demás. Pero los sacerdotes hacen voto de celibato desde siempre, dije confundida. Mi caso es complicado. Técnicamente soy viudo. Mi voto de celibato es para el futuro, no borra mi pasado. La iglesia sabe mi historia, el obispo sabe mi historia, está en mis expedientes. No es secreto para las autoridades eclesiásticas. Entonces, ¿por qué lo guarda como si fuera secreto? Se quedó callado por un rato. Porque la gente no entiende. La gente cree que los sacerdotes son ángeles que nunca han vivido, que nunca han amado, que nunca han sufrido como humanos. Si supieran mi historia, ya no me verían como padre espiritual. Me verían como hombre que tuvo vida normal, que tuvo esposa, que tuvo hijo. Y eso cambiaría todo. Tenía razón. Yo misma ya lo veía diferente. Ya no era el santo varón intocable. Era un hombre que había amado, que había sufrido, que guardaba fotografías de su vida anterior como tesoro secreto. ¿Alguien más lo sabe? Aquí en el pueblo, nadie. En mi parroquia anterior, un par de personas lo sabían, pero nunca lo comentaron con nadie. He llevado esto en silencio por 13 años. 13 años cargando ese peso. 13 años viviendo como si su pasado no existiera. 13 años fingiendo ser algo que no era completamente. Esperanza. Me miró directamente a los ojos. Te pido por favor que no le cuentes a nadie lo que viste hoy. No por mí, sino por el bien de la parroquia. Si esto se sabe, va a haber escándalo. La gente va a perder la fe. Van a dudar de todo lo que he enseñado. Mi mente era un torbellino. Parte de mí entendía su dolor, su pérdida, su necesidad de guardar ese secreto. Pero otra parte de mí se sentía traicionada. Toda mi vida había creído que los sacerdotes eran diferentes, especiales, apartados del mundo. Y ahora descubría que el padre Anselmo era tan humano como cualquiera. Había amado, había perdido, había sufrido. No le voy a contar a nadie, dije finalmente, pero necesito tiempo para procesar esto. Lo entiendo. Y Esperanza, si algún día decides que esto es demasiado para ti, que no puedes seguir viniendo a la iglesia, lo voy a entender también. No voy a juzgarte. Salí de su habitación con las piernas temblando. Caminé por la iglesia vacía, mirando las imágenes de los santos que antes me parecían tan reales, tan cercanas, y ahora me parecían distantes, frías. Me arrodillé frente al altar y traté de rezar, pero las palabras no salían. Regresé a casa en silencio. Mi madre me vio entrar y preguntó: ¿Estás bien, hija? Te ves pálida. Estoy bien, mamá. Solo cansada. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir. Daba vueltas de un lado a otro, tratando de entender qué había pasado. El padre Anselmo había tenido una esposa, un hijo, una vida normal, y los había perdido de la manera más terrible. Y en su dolor había buscado a Dios. Se había hecho sacerdote no por vocación desde niño, sino por necesidad de sanar su alma destrozada. Eso lo hacía menos sacerdote, lo hacía menos santo, o lo hacía más humano, más real, más capaz de entender el sufrimiento de los demás. Durante los siguientes días, seguí con mi rutina como siempre. Iba a misa, ayudaba en la sacristía, asistía a las clases de catecismo. Pero todo se sentía diferente. Veía al padre Anselmo con otros ojos. Ya no era el santo intocable. Era un hombre que cargaba un dolor enorme, un peso enorme de pérdida y culpa, porque ahora que sabía su historia, entendía esa mirada triste que siempre tenía. Entendía por qué a veces lo encontraba llorando en el confesionario. Entendía por qué suspiraba hondo cuando hablaba del amor de Dios, porque él había conocido el amor humano y lo había perdido de la manera más brutal.
Una semana después del descubrimiento, me atreví a hablar con él después de la misa. Padre Anselmo, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, hija. ¿Todavía los extraña? ¿A Lucía y a Miguel? Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Todos los días, cada santo día de mi vida. ¿Y no se arrepiente de haberse hecho sacerdote? ¿No preferiría haber formado otra familia? Pensó por un momento. Al principio pensé que el sacerdocio me iba a hacer olvidar, pero no olvidé. Nunca voy a olvidar. Lo que el sacerdocio me dio fue propósito. Me dio razón para seguir viviendo cuando solo quería morirme. Me dio manera de transformar mi dolor en algo que sirve a los demás. Pero, ¿es justo?, pregunté. ¿Es justo que Dios le quitara a su familia? La vida no es justa, Esperanza. La vida es dolorosa, difícil, llena de pérdidas. Pero Dios nos da fuerza para seguir. Dios nos da propósito para transformar nuestro sufrimiento en servicio. Esas palabras se me quedaron grabadas. Dios nos da propósito para transformar nuestro sufrimiento en servicio. Pasaron semanas. Guardé el secreto como había prometido. Pero algo dentro de mí había cambiado. Mi fe ya no era la fe ciega de antes. Era una fe más madura, más compleja, más consciente de que incluso los siervos de Dios son humanos con pasados, con dolores, con secretos. Un domingo después de misa, una de las señoras del pueblo, doña Gertrudis, estaba criticando al padre Anselmo. Ese padre es muy frío, decía. Nunca sonríe, nunca platica con nadie, siempre está serio. No como el padre anterior que era más alegre. Antes yo hubiera callado, pero ese día defendí al padre. Quizás tiene sus razones para ser así, dije. Quizás ha sufrido mucho en su vida. Doña Gertrudis me miró extrañada. ¿Cómo vas a saber tú lo que ha sufrido? No lo sé, mentí. Solo digo que no debemos juzgar sin conocer la historia completa de una persona. Mi madre me miró con orgullo. Eso es verdad, hija. Solo Dios conoce el corazón de cada uno. Pero mi fe seguía tambaleándose. Empecé a hacer preguntas que antes nunca me hubiera atrevido a hacer. En la clase de catecismo preguntaba, ¿por qué Dios permite que sufran las personas buenas? ¿Por qué mueren los niños inocentes? ¿Por qué el celibato es obligatorio si Jesús nunca lo pidió? El padre Anselmo respondía con paciencia, pero veía en sus ojos que sabía por qué yo preguntaba esas cosas. Las otras muchachas me miraban extrañadas. ¿Qué te pasa, Esperanza?, me preguntó mi amiga Lupita. Ya no eres la misma. Antes nunca cuestionabas nada. Estoy creciendo, respondí. Estoy aprendiendo a pensar por mí misma. Y era verdad. Estaba creciendo, dejando de ser la niña que creía todo ciegamente y convirtiéndome en una mujer que cuestionaba, que pensaba, que buscaba respuestas más profundas. Mi madre empezó a preocuparse. Esperanza, te noto diferente, menos devota. ¿Estás perdiendo la fe? No estoy perdiendo la fe, mamá. Estoy encontrando mi propia fe, una fe más real, más honesta. No entiendo qué quieres decir. Mamá, durante años pensé que ser buena cristiana significaba obedecer sin cuestionar, creer sin dudar, aceptar sin entender. Pero ahora veo que la fe verdadera incluye preguntas, incluye dudas, incluye buscar entender. Mi madre movió la cabeza preocupada. Esas ideas te las está metiendo el diablo, hija. La fe es simple. Uno cree y ya. Pero yo sabía que no era el diablo. Era el crecimiento, era madurar, era descubrir que la vida es más compleja de lo que me habían enseñado. Un día, 3 meses después del descubrimiento de las fotografías, el padre Anselmo me llamó aparte después de misa. Esperanza, necesito hablar contigo. Fuimos a la sacristía, cerró la puerta y me miró con esos ojos cansados. He estado pensando mucho en lo que pasó, en que encontraste mis fotografías
y me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que quizás fue bueno que las encontraras, quizás Dios quiso que las vieras. ¿Por qué? Porque tú eres la única persona en este pueblo que me conoce completamente, que sabe que soy humano, que he sufrido, que tengo un pasado, y eso es liberador para mí. ¿Liberador? Sí. Durante años he cargado este secreto solo. He fingido ser algo que no soy completamente. Pero contigo no tengo que fingir. Contigo puedo ser yo mismo, completo, con mi pasado y mi presente. Sus palabras me conmovieron. Padre, ¿puedo preguntarle algo? Lo que sea. ¿Alguna vez se arrepiente de haber guardado las fotografías? ¿No sería más fácil olvidar? Pensó por un largo rato. A veces pienso que sería más fácil olvidar, quemar las fotos, deshacerme de todo lo que me recuerda a ellos. Pero entonces pienso, ¿cómo puedo olvidar a las personas que más amé en el mundo? Lucía fue mi esposa, Miguel fue mi hijo, fueron reales, su amor fue real. Olvidarlos sería traicionarlos. ¿Pero no es también traición mantener su memoria cuando hizo votos a Dios? Ahí es donde te equivocas, Esperanza. Mi amor por ellos no contradice mi amor por Dios. Mi pasado no anula mi presente. Puedo ser sacerdote y también haber sido esposo y padre. Las dos cosas pueden coexistir. Esas palabras abrieron algo en mi mente. Toda la vida me habían enseñado que las cosas eran blancas o negras. Uno era santo o pecador, devoto o mundano, puro o manchado. Pero el padre Anselmo me estaba enseñando que la vida es más compleja, que las personas pueden contener multitudes, que el pasado y el presente pueden convivir, que el dolor y el propósito pueden ir de la mano. Gracias, le dije. ¿Por qué me agradeces? Por enseñarme que la fe no tiene que ser perfecta para ser real, por mostrarme que incluso los siervos de Dios son humanos, por confiar en mí con su verdad. Esa noche, cuando llegué a casa, me arrodillé frente al altar familiar y recé, pero no recé las oraciones memorizadas de siempre. Recé con mis propias palabras. Dios, no sé si me estás escuchando. No sé si todo lo que me enseñaron sobre ti es verdad, pero sí sé que el padre Anselmo sufrió mucho, y sí sé que encontró propósito en ese sufrimiento. Ayúdame a entender, ayúdame a crecer, ayúdame a tener fe real, no fe fingida. Los meses pasaron. Mi fe siguió transformándose. Ya no iba a misa todos los días, pero cuando iba, realmente prestaba atención. Ya no rezaba el rosario mecánicamente, pero cuando lo rezaba, meditaba en cada misterio. Ya no ayudaba en la sacristía por obligación, pero cuando ayudaba, lo hacía con propósito. Las señoras del pueblo empezaron a murmurar. Esperanza ya no es tan devota como antes. Ya no la veo en misa diaria. Algo le pasó, cambió. Mi madre estaba preocupada. Hija, la gente habla. Dicen que te estás descarriando. No me estoy descarriando, mamá. Estoy encontrando mi propio camino. ¿Tu propio camino? El camino es uno solo, el que enseña la iglesia. Mamá, la iglesia está hecha de personas, personas imperfectas, con historias, con dolores, con secretos. Eso no la hace mala, la hace humana. Mi madre no entendía. Para ella, la fe era simple, directa, sin complicaciones. Pero yo ya no podía volver a esa simplicidad. Había visto detrás de la cortina. Había descubierto que incluso los sacerdotes tienen pasados, tienen dolores, tienen fotografías escondidas en sus escritorios. Cuando cumplí 17 años, tomé una decisión. Una tarde después de la clase de catecismo, me senté con el padre Anselmo y le dije, «Padre, ya no quiero ser monja». Me miró sorprendido. «¿Por qué?» «Durante años ese fue tu sueño». «Porque descubrí que mi vocación no es encerrarme del mundo. Mi vocación es vivir en el mundo, entender el mundo,
a ayudar a la gente a encontrar a Dios en medio de sus vidas complicadas, no alejados de ellas. Una sonrisa apareció en su cara, la primera sonrisa genuina que le veía en meses. Esa es una vocación hermosa, Esperanza. Quizás más importante que ser monja. ¿De verdad lo cree? Lo creo. El mundo necesita personas que entiendan que la fe no es blanca o negra, que entiendan que Dios habita en la complejidad, en las preguntas, en las dudas. ¿Y usted? ¿Se arrepiente de su decisión de ser sacerdote? Pensó por un largo rato. No me arrepiento, pero tampoco puedo decir que sea completamente feliz. Cargo un peso enorme, Esperanza. El peso de mi pérdida, el peso de mi pasado, el peso de pretender ser algo que no soy completamente. ¿Qué es lo que no es? Pretendo ser solo sacerdote, pero también soy Anselmo, el hombre que amó a Lucía, el padre que perdió a Miguel, el esposo que nunca dejó de ser esposo en su corazón, aunque su esposa ya no esté. Y eso está mal. No sé si está mal o bien. Solo sé que es mi realidad y he aprendido a vivir con ella. Ahí estaba otra vez, el peso enorme que cargaba, el peso de una vida dividida entre lo que fue y lo que es, el peso de una promesa sacerdotal que no borra el pasado, el peso de fotografías guardadas en un escritorio que nadie puede ver, el peso de una identidad fragmentada. Los años pasaron. Me gradué de la secundaria. Decidí estudiar para maestra en la ciudad. Mi madre lloró cuando le dije que me iba. Te estamos perdiendo, Esperanza. No me están perdiendo, mamá. Me están dejando crecer. Antes de irme del pueblo, fui a despedirme del padre Anselmo. Estaba en la iglesia, como siempre, ordenando los misales después de la misa. Vengo a despedirme, padre. Se volteó y me miró con esos ojos que ya conocía tan bien. Ojos que cargaban tanto dolor, tanta pérdida, tanto peso. Te voy a extrañar, Esperanza. Eres la única persona que me conoce completamente. Usted me enseñó algo muy importante, padre. ¿Qué cosa? Que la fe no tiene que ser perfecta para ser real. Que las personas pueden cargar pesos enormes y seguir sirviendo a Dios. Que el pasado y el presente pueden coexistir. Que uno puede ser muchas cosas a la vez y eso está bien. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Gracias por entender. Gracias por no juzgarme. Gracias por guardar mi secreto. Su secreto está seguro conmigo, padre, pero quiero decirle algo. Dime, creo que debería perdonarse a sí mismo por seguir amando a Lucía y a Miguel, por guardar sus fotografías, por no poder olvidar. Eso no lo hace menos sacerdote, lo hace más humano. Y los humanos son los únicos que realmente pueden entender a otros humanos. Esa fue la última vez que hablé con él en persona. Me fui a la ciudad, estudié, me hice maestra. Me casé con un hombre bueno a los 23 años. Tuve 3 hijos. Les enseñé a tener fe, pero una fe que acepta preguntas, que acepta dudas, que acepta complejidad. Años después, cuando tenía ya 30 años, recibí noticia del pueblo. El padre Anselmo había muerto. Un infarto mientras dormía. Fue muerte tranquila, decían. Fui al funeral. La iglesia estaba llena de gente del pueblo llorando. Todos hablaban de qué santo varón había sido, qué dedicado, qué fiel a Dios. Después del entierro, la hermana del padre Anselmo me llamó aparte. Era una señora mayor que había venido de la capital. Usted es Esperanza, ¿verdad? Sí, señora. Mi hermano me habló de usted en sus cartas. Dijo que era la única persona que conocía toda su historia. ¿Él le contó? Sí, sabía sobre Lucía y Miguel. Sabía que usted había encontrado las fotografías. Metió la mano en su bolsa y sacó un sobre. Me pidió que le diera esto si algún día venía a su funeral. Abrí el sobre con manos temblorosas.
Adentro había una carta escrita con su letra. Querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que ya partí de este mundo. Espero que Dios me permita ver a Lucía y a Miguel otra vez. He esperado tanto tiempo ese reencuentro. Quiero agradecerte por guardar mi secreto todos estos años. Quiero agradecerte por entenderme cuando nadie más lo hizo. Pero más importante, quiero agradecerte por enseñarme algo que yo no entendía. Me enseñaste que el peso enorme que cargaba no tenía que ser una carga. Podía ser una conexión con mi pasado, con mi amor, con mi humanidad. Durante años pensé que ser buen sacerdote significaba olvidar que fui esposo y padre, pero tú me enseñaste que puedo ser las dos cosas, que mi pasado no anula mi presente, que puedo servir a Dios mientras honro la memoria de los que amé. Nunca dejé de amar a Lucía, nunca dejé de ser padre de Miguel en mi corazón, pero también fui sacerdote fiel. Las dos cosas coexistieron en mí hasta el último día de mi vida. Gracias por tu amistad, gracias por tu comprensión, gracias por mostrarme que la fe madura acepta la complejidad. Te pido un favor, las fotografías están en mi escritorio. ¿Podrías enterrarlas conmigo? Quiero llevarlas para que, cuando llegue al cielo, pueda mostrárselas a Dios y decirle, esto también fui yo. Y estoy orgulloso de eso. Con cariño, Padre Anselmo. Lloré leyendo esa carta. Lloré por él, por su pérdida, por los años que pasó cargando ese peso solo. Pero también lloré de gratitud porque me había enseñado la lección más importante de mi vida. Fui a la casa parroquial. El nuevo padre todavía no había llegado. Entré a su habitación que olía a cerrado, a recuerdos. Abrí el escritorio y ahí estaba el sobre manila con las fotografías. Las miré una última vez. El padre Anselmo, joven y feliz con Lucía. El bebé Miguel, una vida que fue interrumpida por la tragedia. Un amor que nunca murió. Fui al funeral otra vez, ya de noche, cuando todos se habían ido. Abrí el ataúd despacito. Ahí estaba él, en paz finalmente, con sus vestimentas sacerdotales. Puse las fotografías en su pecho, debajo de las manos cruzadas. Ya puede descansar, padre, susurré. Ya puede reunirse con ellos y puede mostrarle a Dios que fue sacerdote fiel y esposo amoroso y padre devoto, todo al mismo tiempo, porque las personas somos complejas y Dios entiende eso. Cerré el ataúd y me fui. Hoy, a los 76 años, cuando miro hacia atrás, entiendo completamente cuál era el peso enorme que el padre Anselmo cargaba. No era algo físico, era el peso de una identidad dividida, el peso de pretender ser solo una cosa cuando eres muchas, el peso de guardar un pasado que no puedes olvidar, el peso de fotografías escondidas que representan un amor que nunca murió. Y ese peso, de alguna manera, también cayó sobre mí, porque cuando descubrí su secreto, también tuve que cargar con él. Tuve que entender que los sacerdotes son humanos, que la Iglesia está hecha de personas imperfectas, que la fe no es blanca o negra. Tuve que crecer, madurar, dejar de ser la niña devota que creía todo ciegamente. Y eso dolió. Dolió perder esa inocencia. Dolió descubrir que nada es tan simple como parece. Dolió entender que incluso los santos tienen pasados, tienen dolores, tienen secretos guardados en cajones, pero también fue liberador, porque me enseñó que la fe verdadera no teme a las preguntas, que el amor verdadero no termina con la muerte, que las personas pueden ser muchas cosas a la vez y seguir sirviendo a Dios. Crié a mis hijos diferente a como me criaron. Les enseñé a cuestionar, a pensar, a buscar su propia fe. Les conté la historia del padre Anselmo cuando fueron lo suficientemente grandes para entenderla. Les dije que la vida es compleja,
que las personas cargan pesos invisibles, que todos merecen compasión. Mis hijas crecieron siendo mujeres fuertes que no tienen miedo de preguntar, de dudar, de buscar sus propias respuestas. Mi hijo creció siendo hombre sensible que entiende que los humanos son complejos, que el pasado y el presente coexisten, que uno puede ser muchas cosas sin tener que elegir solo una. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo gente que cree que la fe tiene que ser ciega. Veo gente que cree que los líderes religiosos tienen que ser perfectos. Veo gente que no acepta que las personas son complejas, que todos cargamos pesos invisibles, que todos tenemos pasados que no podemos borrar. Y quiero gritar, paren, paren de pedir perfección. Paren de exigir que la gente sea solo una cosa. Paren de juzgar sin conocer la historia completa. Si estás escuchando esta historia y eres líder religioso cargando un pasado que te da vergüenza, escucha bien lo que te voy a decir. Tu pasado no te descalifica. Tu humanidad no te hace menos siervo de Dios. Puedes ser complejo y seguir sirviendo. Puedes haber amado, sufrido, perdido y seguir siendo canal del amor divino. Si estás escuchando esta historia y has perdido tu fe porque descubriste que tus líderes religiosos son humanos imperfectos, te digo, eso no significa que Dios no existe. Significa que la iglesia está hecha de personas. Y las personas son complejas, imperfectas, cargadas de historias. Si estás escuchando esta historia y cargas un peso enorme de algo que pasó en tu pasado y no puedes olvidar, te digo, no tienes que olvidar, no tienes que borrar tu pasado para tener presente. Puedes honrar lo que fuiste mientras construyes lo que eres. La fe verdadera acepta la complejidad. La fe verdadera entiende que las personas pueden ser muchas cosas a la vez. La fe verdadera no juzga, comprende. El padre Anselmo me enseñó eso. Me enseñó que puedes ser sacerdote y también haber sido esposo. Puedes servir a Dios y también honrar la memoria de los que amaste. Puedes cargar un peso enorme y seguir caminando hacia adelante. Y yo aprendí que puedes tener fe madura sin tener fe ingenua. Puedes creer en Dios y también cuestionar la iglesia. Puedes ser devota y también ser pensante. Puedes amar lo sagrado y también entender lo humano. Si yo pude crecer de niña devota a mujer de fe compleja, ustedes también pueden. No tengan miedo de hacer preguntas. No tengan miedo de descubrir que la verdad es más complicada de lo que les enseñaron. No tengan miedo de aceptar que todos, incluso los santos, son humanos imperfectos. El peso enorme del padre Anselmo no era algo físico, era el peso de tener que fingir ser solo una cosa cuando era muchas. Era el peso de guardar fotografías como si fueran contrabando. Era el peso de amar a personas muertas en un mundo que te dice que debes olvidar. Era el peso de una identidad fragmentada, y ese peso lo cargó hasta el día que murió, pero al final hizo las paces con él. Aceptó que podía ser sacerdote y también haber sido esposo y padre. Aceptó que su pasado era parte de él, no algo separado. Y eso es lo que todos necesitamos aprender, a hacer las paces con nuestros pesos, a aceptar que somos complejos, a entender que no tenemos que ser perfectos para ser valiosos. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se identificaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme. ¿Han descubierto algún secreto que cambió su perspectiva? ¿Han tenido que aprender a aceptar la complejidad de la fe?
Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias tocan el corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Tenemos muchas más historias de vida, de superación, de fe compleja, de personas reales. Recuerden, la fe no tiene que ser perfecta para ser real. Las personas no tienen que ser santas para servir a Dios. Y todos cargamos pesos que otros no ven. Seamos compasivos, seamos comprensivos, seamos humanos. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y que Dios, en toda su complejidad, los bendiga